a partir del versículo 19 hasta el 27. Entramos en una nueva sección y hoy vamos a ver, bueno, un poco, no tanto una introducción al tema, sino intentando poner la base para la semana que viene, el tema en sí. Pero vamos a leer primero el texto. Vamos a tomar desde el 18 mejor, porque hay muchos que creen que realmente el 18 debería pertenecer a la parte esta de los versículos, sino al de arriba. Dice versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios, o en la ira de Dios, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, aquí viene la ilustración, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era o cómo estaba, ¿no?, cuando se consideró. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bueno, donde estamos es aquí, ¿no? Vimos una primera sección que hablamos acerca de cómo se ve mi fe en medio de las pruebas. Vimos una segunda sección, versículos del 5 al 11, que era: mi sabiduría se ve cuando entiendo los sabios propósitos de Dios. Y el que acabamos de terminar estos martes era: mi santidad se ve en mi perseverancia contra el pecado. Y ahora Santiago, sin dejar de, creo yo, tratar este tema, va a un punto un poquito más adelante, ¿no? Y ahora en estos versículos yo propongo esta idea: mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios. Mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios. Pero este título de hoy tiene dos partes. Posiblemente este título no pasará a los anales de los títulos de predicaciones, o sí, no sé, pero mi fe se ve en obediencia a la palabra de Dios. Y la segunda parte del título es: no en creerla, entenderla, saberla, conocerla, intentarlo, hacer o convencerse. No, sino que mi fe se ve en mi obediencia. No en mi obediencia a la palabra de Dios. No en que creo la palabra de Dios, que la entiendo, que la sé, que la conozco, que intento obedecerla, que intento convencerme de... No, sino en mi fe se ve en mi obediencia a la palabra de Dios. La semana que viene veremos, ¿no?, que la obediencia a medias no es obediencia. Es más, la Biblia no solamente nos dice que la obediencia a medias no es obediencia, sino que va un paso más allá. La Biblia nos dice que la obediencia a medias es desobediencia ante Dios. Bien, pero eso lo veremos poco a poco. Así que mi fe se ve ¿dónde? En mi obediencia a la palabra de Dios, no en creerla, entenderla, saberla, conocerla, intentarlo o convencerse. Bueno, Santiago usa la figura del nacimiento para explicar qué lleva el deseo que lleva al pecado y a la muerte. Vimos, ¿no?, que Santiago habla de que el pecado concibe, luego da a luz la muerte y todo esto, ¿no? El ejemplo que hemos visto en los versículos 14 al 15. O sea, usa la figura del nacimiento para explicar que así como una mujer queda embarazada, concibe y un tiempo después nace el niño, pues en nuestra vida igual no hay un deseo y eso tarde o temprano concebirá un acto en nosotros. Ahora usa esas figuras para explicar cómo podemos disfrutar de victoria sobre la tentación y el pecado. O sea, en los versículos 12 al 18 nos ha dicho
que el pecado está en nosotros y tiene un proceso. Pero ahora nos va a decir que hay una forma de vivir para evitar ese pecado en nuestra vida. Una forma de vivir para evitar el pecado y, por supuesto, tener victoria sobre la tentación y el pecado. ¿Cómo? Pues la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma, ¿no? Si yo quiero poder luchar contra la tentación, luchar contra esas concupiscencias que decíamos, ¿no? Contra esos deseos, contra esas cosas, yo solo lo podré lograr de una manera, y es una obediencia estricta, fiel a la palabra de Dios, ¿no? Es lo que Santiago nos va a proponer. ¿Me explico? ¿Sí? Como iglesia, también nosotros tenemos que guardar un equilibrio entre creer la Biblia, sana doctrina, que está bien, y vivir la Biblia, ¿no? Ahora, es curioso que últimamente, y hay algunos predicadores telepredicadores famosos, ¿no?, que ante el estudio de la palabra de Dios y ante la responsabilidad que la Iglesia tiene de estudiar, pues yo diría, no todo el santo día la Biblia, ¿no? Ya nos están diciendo que no. No, bueno, ya hay mucho estudio, no hay que estudiar tanto la Biblia, ¿para qué estudiar tanto? Hay un telepredicador muy famoso que dice que está cansado ya de estudios y de sermones de la palabra y que él quiere a Jesús. No quiere la palabra, sino que quiere a Jesús. Pues, ¿qué le respondemos? ¿Qué le respondemos a esa persona? Yo no quiero ya tanto estudio, tanta palabra, quiero a Jesús. ¿Qué le respondemos? Buenas noches. Ahora todos a la vez, no uno. No habla nadie y de repente, venga, a ver. Exactamente. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la Biblia, ¿no? No hay otra forma de conocerlo. No está aquí con nosotros para preguntarle, Jesús, ¿qué te parece a ti? No. Entonces, la manera es a través de la palabra de Dios, ¿no? Así que hay esto, ¿no? Siempre ha habido, ¿no? Lo voy a explicar, ¿no? A ver si soy capaz. Siempre ha habido la idea de que, bueno, el estudio no vale de nada si tú no obedeces al Señor, ¿no? Ese es un poco, a veces se ha cuestionado eso. Yo no, para nada puedo estar de acuerdo con eso. No. O sea, el estudio de la palabra nunca es en vano, nunca. Otra cosa es que yo sea capaz o no de cumplirla, lo que yo aprendo. Pero el estudio nunca. Santiago, ante un problema que puede haber a sus destinatarios, ¿qué le dice? Que no estudien la palabra, que no la lean, que no profundicen. No, les dice, bueno, el problema es que estudiarla, pero no tener la idea de cumplirla, ¿no? Así que, por eso le dice, hermanos, sed hacedores de la palabra. Y yo creo que ese es un problema que todos en una u otra manera tenemos. Es decir, conocemos la palabra, escuchamos la palabra y muchas veces sí es verdad que nos convencemos y decimos, oye, pues sí, no, lo voy a hacer. Pero otra cosa es que después sea capaz de hacerlo. Pero pongamos, ¿no? Yo vengo un martes aquí y escucho acerca de la tentación, de que hay que resistir la tentación, y el miércoles cedo a la tentación, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Ya no vengo más al estudio? ¿Ya no ha servido de nada la palabra? No. O otra gente que dice, es que yo ya no puedo retener la palabra porque ya es que se me olvidan. Bueno, yo hace muchos años escuché una ilustración, ¿no?, acerca de esto. ¿Tú te acuerdas de lo que comiste hace un año? Hoy, 25 de febrero del 2024, ¿te acuerdas de lo que comiste? No te acuerdas. ¿Pero qué? ¿Te alimentó? Claro que te alimentó. ¿Te sirvió para subsistir, para vivir? Sí. Porque no te acuerdas, ya no vas a comer más, pues como no me acuerdo lo que como, no voy a comer más. No, sigues comiendo porque lo necesitas. Así que hagamos esta distinción, ¿sí? Yo quería hacer esta distinción de que Jesús lo dijo también, escudriñar las Escrituras. Así que nunca podemos cansarnos de estudiarla y siempre deberíamos de estudiarla, de leerla, de memorizarla, etc. Y eso debe ir acompañado, que es la exhortación específica que vamos a ver la semana que viene, que Santiago dice, mira, si tú, la imagen que usa es, si tú te enfrentas al espejo de la palabra de Dios y consideras cómo estás y estás despeinado, ¿no?, pues no te vayas así despeinado. O sea, si te has considerado,
arréglate, eso es lo que dice, ¿no? O si tú te has considerado, tampoco te olvides cómo eras en ese sentido. Bueno, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Quería hacer esta aclaración, pero sí, insisto, seguimos diciendo esto. Como Iglesia tenemos que llevar un equilibrio entre creer la Biblia, sana doctrina que está bien, y vivirla. Un equilibrio. No digo que ninguna de las dos cosas haya que eliminarlas, pero hay que guardar un equilibrio entre las dos. Oír es información, obedecer es transformación. Solo oír es información, pero obedecer es transformación, eso es lo que nos va a decir Santiago. O sea, ¿para qué oímos? ¿Para solo informarnos? No, porque entonces somos solo oidores. Dice, la idea y lo que tenéis que desear y la intención siempre tiene que ser no oír, sino obedecer. O sea, obedecer lo que yo escucho, ¿no? Para que el Señor me transforme a través de lo que yo estoy estudiando. Para ver ciertas cosas en lo físico te hacen una radiografía, pero hay cosas que no se ven con una radiografía. Cuando yo fui cuando me rompí la rodilla, pues, bueno, el menisco, pues me hicieron radiografías y me dijo la doctora, mira, no se ve nada, así que hay que hacerte una resonancia magnética y ahí pues se va a ver. Y efectivamente cuando me hicieron la resonancia me dijo, tienes esto, esto y esto y esto. Bien, así que hay veces que con hacer una radiografía no llega. Santiago lo que hace es una resonancia, pero no magnética, sino espiritual, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, que es ese espejo, ahí nos vemos. O sea, tú te levantas por la mañana, ¿no? A mí me ha pasado, alguna vez me ha pasado, que me levanto, tomo el café, o el devocional, tal, y bajo al perro. Y no me he mirado al espejo, ¿no? Y bajo al perro y llego y me meto en el ascensor y claro, es imposible, ¿no?, que no te mires al espejo, porque entras, a no ser que entres de espalda, pues entro y me veo y digo, adiós, no me he peinado. Bueno, pero como voy de noche, tempranito, tampoco pasa nada, no me ve nadie. Pero puede ser que no nos veamos, pero si te ves, te ves. O sea, nadie que se vea al espejo no se da cuenta que está despeinado, ¿no? O que tienes un grano aquí, o que te ha salido no sé qué, o que es imposible, ¿no? Tú te ves. Estos versículos, para Santiago en estos versículos, vemos que aparece 5 veces el término la palabra, oidor de la palabra, sed hacedores de la palabra, la ley de la libertad, hay que perseverar en ella, etcétera, ¿no? O sea, usa varias veces, hasta 5 veces en estos versículos, lo que es el concepto, la palabra. Así que está claro que ese es el tema de Santiago, la palabra, y nosotros lo tomamos con otro término también, la obediencia a la palabra. La palabra tiene poder para dar vida a lo que antes estaba muerto. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida a lo que antes estaba muerto. Bien, pues ahora podríamos decir que el 19 al 27 lo que nos propone es el lugar que la palabra de Dios debe ocupar en la vida del cristiano. A través de ese mensaje que escuchamos sobre la palabra de Dios y sobre el Evangelio, Dios obró en nuestra vida, el Espíritu Santo nos convenció, iluminó nuestros corazones y tuvimos un encuentro con el Señor personal de salvación. Bien, ahora Santiago lo que nos va a decir es que la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar en nosotros, ¿no? Y vamos a ver qué lugar es. Según el versículo 18, fue un instrumento para mostrarnos el camino de salvación. Nos hizo renacer por la palabra. Ahora debe ser un instrumento para mostrarnos la forma de vivir. O sea, la palabra de Dios fue el instrumento que Dios usó para mostrarnos el camino. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bien, pues ahora es el instrumento para mostrarnos el camino, cómo vivir. No podemos vivir ya como a nosotros nos parezca. Antes sí, pero ahora no. Tenemos la palabra de Dios que nos dice por dónde tenemos que ir, que nos dice qué no tenemos que hacer, etc. Bueno, eso ya lo sabéis vosotros perfectamente. Los versículos 12 al 17 que leímos, cuando sigo mi camino, muerte.
Cuando cedo a la tentación y al pecado, el resultado, ¿cuál vimos? Muerte. Pero versículos 19 al 27, cuando sigo el camino de Dios, vida. Ese es el contraste, ¿no?, que Santiago hace. Por eso, recordáis, ¿no?, cuando él dice, amados, no os equivoquéis, toda buena dádiva, todo don perfecto viene. Así que ahora, si sigo el camino de Dios, hay vida. Si sigo mi propio camino, hay muerte. No hay otra cosa, ¿no? Bueno, un título fácil de estos versículos sería, deja de engañarte a ti mismo. El hombre del espejo, ¿no? Deja de engañarte a ti mismo. Y claramente pone énfasis en los peligros de la autodecepción, ¿no?, y de la autoexculpación también en este sentido. Si un creyente peca porque Satanás de alguna forma lo engaña, es una cosa, pero si se engaña a sí mismo, es más serio. Es decir, puede haber situaciones en la vida en la que yo no digo que sea inconsciente, pero en la cual Satanás me engañe y yo al final peque. Bueno, eso es una cosa. Pero Santiago lo que está proponiendo es que el problema es que Satanás no te está engañando. Tú te estás viendo claramente. Si eres un cristiano, si yo soy un cristiano, me estoy viendo martes, jueves, domingos, cada día frente a este espejo, ¿no? Y si yo al verme sigo así, pues es peor, es más serio. ¿Por qué? Porque me estoy engañando a mí mismo. Aparte de que Satanás me engaña, yo mismo me engaño. El engaño es doble. Y eso es lo que Santiago dice, ¿no? O sea, tener cuidado, porque cuando os convertís solamente en oidores, os engañáis a vosotros mismos. Ya se supone que, lo vamos a ver, no se supone que estas personas a las cuales escribe Santiago no son personas que han cometido lo que sea por ignorancia, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo han leído, lo han visto en la palabra, se han visto en el espejo y luego pues han dicho lo que sea. Una excusa, una matización, bueno, yo soy así, yo no puedo con esto, o yo no sabía, o Satanás me tentó, o la culpa la tiene. Bueno, en eso somos unos expertos, ¿no?, en excusarnos. Pero Santiago dice, te estás engañando a ti mismo. Y eso es un problema cuando te engañas a ti mismo. Simón Bolívar decía que cuando a ellos los derrotaron, ¿no?, decían que más que con las armas los derrotaron con la ignorancia, decía él. Warren Wiersbe dice lo siguiente, me gustó esto, dice, hay creyentes verdaderos que se engañan a sí mismos con respecto a su andar cristiano. Piensan que son muy espirituales cuando no lo son. Cuando una persona verdaderamente se ve a sí misma y confiesa que tiene necesidades espirituales, demuestra que ha alcanzado un cierto grado de madurez. Es decir, usemos también la palabra de Dios en este sentido para vernos y vernos bien, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo, con el rey David. El rey David, en un momento dado, ora y está delante de Dios y está reflexionando sobre su vida, sobre el conocimiento de Dios, etc. Y él le llega a pedir, ¿no?, cosa que le honra, ¿no?, le llega a pedir a Dios que si hay cosas que él no ve, que Dios se las muestre, ¿no? Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer siempre, ¿no?, enfrentarnos a la palabra. Bueno, Señor, si hay algo que yo no estoy viendo de mí, pues muéstramelo, ¿no? Y el Señor nos lo va a mostrar. Pero cuidado, ¿no? Bueno, insisto que lo vamos a especificar más la semana que viene, pero cuidado porque esto es un problema que Santiago menciona y es que si lo menciona la Biblia es porque se da y porque nosotros también podemos tener el problema de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pensar que estamos bien cuando no estamos bien. Así que la verdadera espiritualidad o la fe es el resultado de una correcta relación con Dios a través de su palabra. Es una correcta relación con Dios a través de su palabra. Y a través, estamos viendo, sobre todo de la obediencia a la palabra. Cuando un verdadero discípulo oye la palabra, siente algo especial por su verdad y un deseo en su corazón por obedecerla. O sea, no tenemos tiempo, pero en el Nuevo Testamento hay versículos donde habla de que el Espíritu Santo hace esta función en nosotros. Cuando yo abro la palabra de Dios, sentir algo especial por lo que estoy leyendo. Antes no, antes yo leía la Biblia y era como, pues si leía el Quijote y la Biblia, igual, ¿no? Pero ahora no, ¿por qué? Pues porque
mi relación con Dios, aparte de la oración y todo eso que sabemos, pero es a través de su palabra, ¿no? Él nos dejó su palabra para hablarnos, etcétera, ¿no? Así que cuando yo la leo y con las cosas que me pone en ella, ¿qué siento yo hacia eso? ¿Siento un deseo de obedecerle? O, bueno, da igual. Si tampoco soy capaz, pues tampoco pasa nada, ¿no? Siento un gozo de verdad por agradar al Señor y por decir, bueno, Señor, hoy he obedecido, Señor. Hoy no he hecho esto a lo que estuve tentado, Señor, no lo he hecho. Sentimos ese algo especial por su verdad cuando la leemos, cuando estudiamos la palabra y queremos que nuestra fe se vea a través de la obediencia y sabemos que hay otro sistema, ¿no? Y otras cosas que otras personas hacen. ¿Cómo nos sentimos frente a eso? ¿Nos sentimos tranquilos de que obedecer a la palabra es lo que quiero hacer? ¿Es donde quiero estar? ¿Es lo que quiero realizar? ¿O siento cierta envidia por otras personas que hacen otra serie de cosas y yo no puedo hacerlas, ¿no? Bien, ahí si nos pasa eso, tenemos que ponernos delante del espejo, ¿eh? Y, Señor, algo aquí está mal, porque esto no es normal. No es normal que yo tenga más deseo y empuje más todo hacia esto que hacia obedecerte, Señor, ¿eh? Una de las evidencias más confiables de la salvación auténtica es el anhelo por la salvación, por la palabra de Dios. El Salmo 42, lo conocéis perfectamente este Salmo, cuando David allí dice, Salmo 42, cuando David dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por Dios. Y el Salmo 119, ahí creo que es el 95, 97, dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Oh cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Algunos piensan que el salmista está escribiendo eso, bueno, el Salmo 119 no sabemos quién lo escribió, hay algunos que creen que fue Esdras, otros que fue David, no lo sabemos. Pero oh, cuánto amo yo tu ley. Y algunos apuntan al hecho de que el salmista dice eso porque posiblemente ha visto a otras personas alrededor suya, no sé si a David o a otros, ha visto lo que es las consecuencias de no amar la ley de Dios. Las consecuencias de salirse del camino, de salirse de la ley de Dios. Las consecuencias que tiene para una persona, para su familia, para su vida, para todo. Y cuando el salmista ve las consecuencias de apartarse de la ley de Dios en otros, pues él no lo quiere para él. Así que él dice, Señor, yo amo tu ley. O sea, es ese deseo, ¿no?, que él tiene. Y debería ser nuestro deseo también. Cuando vemos las consecuencias que tiene, a diario lo vemos, ¿no?, en gente que no es creyente, puede ser incluso que en gente que también son hermanos en Cristo, hermanas en Cristo nuestros, y vemos las consecuencias que tiene el apartarse, ¿no?, de la ley, pues debería ser ese clamor también nosotros, ¿no? Señor, cuánto amo tu ley, porque estoy aquí y estoy bien y estoy seguro, y como el salmista, como David, por ejemplo, usa tantas veces en los salmos el término refugio, castillo, alcázar, fortaleza mía, ¿por qué lo dice David, no? David está usando siempre la misma figura. Ante todo lo que está pasando, Dios para él es un lugar seguro, un lugar donde está tranquilo, un lugar donde si es capaz de estar ahí, tiene paz, tiene seguridad, tiene confianza y está ahí. Por eso, al estar con Dios, él le llama a eso, ¿no?, su refugio, su lugar alto inexpugnable, traduce en otras partes, su castillo, mi refugio, el escondedero, le habla de muchas formas, ¿no?, en cuanto a Dios. Porque David, cuando está ahí, se ve tranquilo. Y sabemos que, por ejemplo, David, si leemos bien su historia, cuando David
no hizo lo que debería hacer, pues así le fue. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, y a mí me da la sensación, es mi sensación, no tiene por qué ser esto matemáticas, pero siempre que escucho un estudio de David, siempre que escucho un mensaje del rey David, siempre me falta algo, siempre me falta algo, y es los salmos. Porque en los salmos vemos el corazón de David. No deberíamos de estudiar la vida de David con Betsabé o con cosas que pasaron con él sin leer los salmos. Porque cuando lees los salmos te das cuenta de cómo era su corazón. Me explico. David peca con Betsabé, mata a Urías, bueno, un desastre total, ¿no? Pero luego tenemos el Salmo 32 y el 51. Lo habéis leído, ¿verdad? Bien, Salmo 32 y 51, todo lo que ahí está, tú te lo tienes que creer al pie de la letra, tal y como está. No puedes decir, bueno, David dice esto, ¿quién sabe si...? No, ¿cómo que quién sabe? No, David dice eso, y eso Dios permitió que estuviera ahí, inspirado por Dios. Por tanto, lo que David dice ahí es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo la vida de David y veo lo que pasó con Betsabé, tengo que leer también los salmos en los que él está hablando con Dios y diciendo qué es lo que pasó realmente. Y a lo mejor nos ayuda mucho a entenderlo, a David, y lo que estaba pasando con él. Porque él abre su corazón y vemos lo que... Cuando vemos el acto en sí, vemos solo lo externo, lo que pasó, pero no vemos lo interno del corazón de David. ¿Y qué hacemos? Pues nosotros interpretamos. Es que David así, es que David esto, es que David lo otro, es que David para aquí, David para allá, y fíjate tú, y fíjate aquel, y tal y cual. Pero fallamos a los salmos, ¿qué dice él? Porque de casi todos los sucesos del rey David hay un salmo de casi todos. Y ahí creo que podemos entender mejor. En el 1.9, en el 1.19 al 27 encontramos dos verdades principales. La fe auténtica se ve por la aceptación de la Biblia como la palabra de Dios. La aceptación de la Biblia como la palabra de Dios. Nunca podemos dudarlo, nunca. Aun cuando no seamos capaces de cumplirla, tampoco deberíamos de dudarla. Fue un escritor ruso que contó. Algunos dicen que era cristiano, otros dicen que no, en fin, esto es lo que pasa. Pero él decía, ante las críticas que las personas le hacían a él decía una cosa, decía, no pongáis en duda lo que dice la palabra de Dios, porque yo no sea capaz de cumplirla. ¿No? Y eso es un buen principio para nosotros, nunca ponerla en duda, nunca matizarla, nunca justificarla, nunca, bueno, ahí dice esto, pero, bueno, sí, pero no, lo dice, y esto es así. Ahora, yo voy a intentar cumplirlo, y cuando no, me equivoco, Señor, perdona, y esto es lo que tengo que hacer. Segundo, se ve por una correcta reacción a la palabra de Dios, que se refleja en una vida de obediencia. O sea, no solamente la Biblia es un libro para la acción, sino para la reacción también. La acción es, yo la leo todos los días, ¿no? Y creo que es la palabra de Dios, y la leo, y la leo, y la leo. Pero cuando, en el contexto, cuando yo tengo una tentación, cuando yo estoy a punto de desobedecer a Dios y pecar, ¿cuál es mi reacción a lo de que vimos de arriba? ¿Cuál es mi reacción? Santiago nos dice, mirad, no os olvidéis, no seáis oidores, sed hacedores. Sed hacedores. O sea, aun cuando estéis en vuestro peor momento, sed hacedores. O sea, que reaccionéis frente a lo que os ocurre. ¿Cómo reaccionar? Pues yendo a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando lo tentaron? Con la palabra de Dios. Volvió a la palabra de Dios. Bueno, no, aquí está escrito esto. Aquí está escrito esto. Como a un niño se supone que no hay que enseñarle la necesidad de su leche, de leche materna, ¿verdad? Lo mismo con nosotros. Un bebé, pues cuando nace el niño quiere comer sí o sí. Sí o sí. No me acuerdo, era Israel, ¿verdad?
Israel. O sea, Israel, como le llegara, era un niño más o menos tranquilo, pero como llegara a la hora de la comida y pues se perdían los papeles, ¿verdad? Se ponía, en fin, se enfadaba, quería comer ya, se ponía todo mosqueado. Bueno, pues así como a un niño tú no le tienes que recordar la necesidad, debería ocurrir también con nosotros. Pedro habla, ¿verdad?, que nosotros como niños recién nacidos deberíamos de desear la palabra de Dios, ¿no? Leerla, vivirla, memorizarla, que estuviera en el centro de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestra vida. Nuestra fe se ve por la obediencia constante a la palabra de Dios. Se ve por la obediencia constante a la palabra de Dios. Claro, tú imagínate, ¿no?, que es uno de los problemas también que tenemos. Esta es la necesidad que tenemos, ¿no? Pero muchas veces el problema que tenemos es que hay 10 cosas. Y yo obedezco al Señor pongamos, vamos a dejar bien la cosa, obedezco al Señor en 9, ¿no? Y en una no. Pues ya está. O sea, estoy perdido. Pues porque, bueno, por una serie de cosas, de explicaciones que tendríamos que hacer, que no vamos a hacer, ¿no? Pero no, obediencia constante. No podemos hacer concesión, no debemos hacer concesiones en nuestra vida. Malo cuando digo, bueno, hombre, tampoco estoy tan mal, ¿no? Bueno, si me comparas con no sé quién, pues tampoco estoy tan mal. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. Eso es verse a sí mismo, saber que eso está mal y no considerarse, o sea, y no hacer nada para arreglarlo. Santiago nos enseña que la prioridad al estudiar, leer la palabra es aplicarla a mi propia vida. Pero ¿cómo aplicarla si no la leo? Si no me enfrento a ella, ¿no? Entonces, claro, la prioridad es aplicarla, si no, no. O sea, si cuando estudiamos la Biblia o cuando la leemos, mi prioridad no es hacer lo que ella dice, pues entonces ya partimos desde un mal ya, ¿no? Porque ya, pues ya se cae todo por tierra. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, en el pasaje vamos a ver, ¿no?, que hay, en el pasaje, en todos estos versículos que vamos a ver, ¿qué es lo contrario a la obediencia para Santiago? Porque hemos visto, ¿no?, la obediencia, lo que es, pero vamos a ponerlo de otra manera y vamos a intentar pensar en qué es lo contrario a la obediencia que Santiago nos dice. Varias cosas, por ejemplo, yo así por encima, ¿no? Primero, airarse, actuando con mi justicia. O sea, airarse es lo contrario a obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, todo hombre sea tardo para hablar, si tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, lo contrario a la obediencia es hacer lo contrario que Dios me dice. No, o sea, airarse actuando con mi justicia. Segundo, darle rienda suelta a la inmundicia y malicia. Eso es lo contrario también a la obediencia. Porque Santiago dice, ¿no?, desechando toda inmundicia y malicia. Por tanto, si yo le doy rienda suelta a eso, pues es lo contrario a la obediencia. Segundo, no examinarnos y engañarnos a nosotros mismos también sería lo contrario a la obediencia. ¿Por qué? Pues porque yo me miro, me examino, sé que tengo esto perfectamente, pero no lo hago. Y eso lo hacemos todos en una u otra forma, ¿no? O sea, cuando yo hago algo, si somos cristianos, si leemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros sabemos perfectamente si eso está bien o está mal. Lo sabemos perfectamente. Aun cuando preguntemos, bueno, yo no sé si esto está bien o está mal. Mentira. O sea, el que duda sabe que está mal. Sabe que está mal. Entonces, cuando yo me examino, ¿no?, y sé que algo está mal, bien, ¿qué es lo contrario de la obediencia? No hacer nada al respecto. Me examino, sé que esto está mal, pero ¿qué hago? Me voy del espejo, dice Santiago, me olvido y lo hago.
¿Recordáis el proceso de la tentación que Santiago dice arriba? Cuando la batalla está primero en la mente, ¿no? En el razonamiento, en que tú lo razonas, pero hay un momento que eso salta ¿qué? A los sentimientos. Y dijimos, ¿no?, que cuando salta a los sentimientos, la mente se deja a un lado, el razonamiento se deja a un lado y pasa a los sentimientos, ¿no? Es lo mismo que está diciendo aquí Santiago, va a decir Santiago. Se ve cómo es su aspecto, pero llega un momento en que se va y se olvida. Se olvidó ya de cómo estaba y, pues en el contexto, desobedece. Cuarto, no poner freno a lo que decimos. No poner freno a lo que decimos. Quinto, no ayudar a los que lo necesitan. También es lo contrario de la obediencia. Y sexto, no vivir en santidad. También es lo contrario de la obediencia. O sea que se puede ver de las dos maneras, ¿no? Se puede ver qué es la obediencia y qué no es la obediencia. Hay algunos comentaristas, y yo conozco algún que otro predicador, que es una costumbre que suelen tener. Cuando hablan de un tema, suelen decir, ¿qué no es la obediencia? Y pues no es esto. Y ahora dicen, bueno, ¿qué es la obediencia? Esto. Y la verdad que ayuda mucho porque despeja las dudas bastante, ¿no? Y te centra. Contrario a esto, la desobediencia, la fe auténtica se ve y produce obediencia a la palabra de Dios y da frutos que glorifican al Señor. Al final es un tema de frutos. Hemos recibido la semilla de la palabra de Dios y nuestra fe se ve mediante un buen comportamiento. En el contexto de Santiago, mediante un buen higiene o un buen aseo o una buena higiene. Una persona se ve en el espejo y practica una higiene, porque si está despeinado se peina, si está sucio se lava, si tiene los dientes sucios se los cepilla, si tiene una ¿cómo se llama esto? Una legaña o lagaña, ¿cómo se llama? Legaña, tiene una legaña ahí, se la limpia. ¿Qué hace? Practicar una higiene, ¿no? Bien, pues eso es lo mismo, ¿no? Al final la obediencia que es en la vida espiritual es una higiene espiritual también. Es una higiene espiritual. Esto está mal, pues estoy despeinado, tengo que peinarme. Y cada uno, pues, habrá quien tenga legañas y habrá quien no tenga legañas. Habrá quien necesite peinarse y otros que no. Pues, si está calvo no necesita peinarse, por ejemplo. ¿No? ¿Está? Habrá quien pues se lava más los dientes y quien se lava menos los dientes. Cada uno, cuando nos vemos al espejo, nos enfrentamos a la realidad. Bueno, depende, si es un espejito mágico de esos, no. Pues entonces te va a mentir. Lo más probable es que la causa principal de los problemas de los destinatarios era que necesitaban obedecer la palabra. Claro, muchas veces el problema que tenemos en las cartas es que tenemos que investigar y ver qué estaba pasando, ¿no? Y aquí en Santiago no lo sabemos, pero está claro que Santiago considera que tiene que tratar este tema porque uno de los problemas era que ellos no estaban obedeciendo la palabra de Dios en algunas cosas. Y Santiago se los tiene que recordar, ¿no? Y había cosas que no estaban haciendo y Santiago se lo tiene que recordar. Había contradicciones que estaban haciendo y Santiago se lo tiene que recordar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, que lo vamos a explicar la semana que viene. 26. Si alguno se cree religioso, aquí religioso no es una palabra con una connotación negativa, sino es una palabra neutra. La palabra religiosa es una palabra que es una persona religiosa es una palabra que una persona religiosa es una persona que sigue una religión. Ya está, eso es, ¿no? Bueno, luego lo que pasa es que eso tiene una acepción también negativa, la palabra religioso. Si uno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña y esa religión es vana. Así que sabemos por el contexto y luego también por otro pasaje que vamos a ver, parece que había personas que decían que
que eran religiosas, pero que tenían un problema a la hora de hablar, ¿no? No sabían frenarse o tenían lo que sea. Y Santiago dice, no, esto no es así. Pero nosotros no lo sabemos. Así que lo que he puesto aquí. Parece que lo más probable es que la causa principal de los problemas de los destinatarios era que necesitaban obedecer ciertas cosas. Necesitaban considerarse al espejo y arreglar esas cosas. Jesús usó la parábola del sembrador con distintas clases de tierra, ¿verdad? Y lo que siempre decimos ahí es que el problema no estaba en la semilla. La semilla era buena, el problema estaba en la tierra y cómo cada uno la recibía. Así que la prueba definitiva, ¿cuál es? El fruto. De aquellos 4 terrenos, cuando tú estudias la parábola de Jesús, de los 4 terrenos, el sembrador, de los terrenos, la clave definitiva es el fruto. Las demás cosas, bueno, se pueden matizar, pero la clave es el fruto. ¿Esta tierra da fruto o no? Está claro que si una dio fruto, el problema no era la semilla, ¿no? El problema era la tierra. Entonces, lo mismo, ¿no? Santiago va a decir que la palabra de Dios fue implantada en vuestros corazones, o sea, y que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y la prueba definitiva es el fruto en nuestra vida, el fruto. Siempre decimos, aunque, lo decimos, yo creo que por apoyarnos en algo, pero, bueno, quiero explicar algo, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Ya lo dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ese pasaje se está hablando de los falsos maestros y de aquellos que vienen con mentiras y con los falsos profetas y los falsos maestros. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, sus frutos los conoceréis. Porque si nosotros entre nosotros decimos que por sus frutos nos van a conocer, pues, ¿quién de nosotros siempre da buenos frutos? Y no a veces malas hierbas que salen por ahí. ¿Quién? El que levante la mano, ¿no? Nadie. Porque en medio del fruto bueno que damos para el Señor también viene malo. Y viene mala hierba, y viene cizaña, y vienen hojas silvestres. Y además es el problema, que tú para sembrar un campo tienes que cuidarlo, regarlo, ararlo, limpiarlo, bueno, en fin, 1000 trabajos y aún así a ver qué pasa, ¿no? Ahora, las malas hierbas no tienes que hacer nada, ¿verdad? Tú si no haces nada no crecen, tú si en tu campo no haces nada no crecen patatas, ¿no? Pero si no haces nada crecen malas hierbas. Ahora, para que crezcan patatas, ¿cuál es la enseñanza de esto, no? Que dar frutos buenos en nuestra vida, amigo, cuesta. Cuesta. Pero dar frutos malos no nos cuesta nada. Lo damos así por naturaleza. Pero los buenos cuestan. Bueno, esa es la lucha que hay, esa es la vida cristiana. La fe se ve en la obediencia a la palabra. Nadie dijo que fuera fácil. Las obras religiosas pueden fabricarse, pero carecen de vida y no pueden glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo en los tiempos de Isaías, ¿no? Pues hacían cosas, o sea, mantenían el culto y todo eso. Y Dios les tiene que decir a ellos, mira, esto no vale para nada. O sea, no vale para nada. ¿Y por qué no? Dios dice allí, ¿no? En Isaías, porque solo de labios decían las cosas, pero vuestro corazón está lejos, ¿no? Y sí hacían cosas, y esto nos lleva también a decir, ¿no? Que lo hemos dicho ya muchas veces, que lo importante como cristianos no es lo que hacemos, sino es lo que somos. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, está en lo que somos. Y eso compartía yo con los hombres el fin de semana, ¿no? Que a veces intentamos ganarnos a través de lo que hacemos el favor de Dios y el amor de Dios. Y a veces decimos, bueno, es que yo siento que no amo al Señor todo lo que debería amarle, ¿no?
Pero primero es sentir que Él me ama. Primero sentir que Él me ama. Y ahora cuando yo siento que Él me ama, entonces yo le amo. Porque la obediencia, porque el amor no se puede obligar. Tú no puedes obligar a nadie a amar a nadie. No puedes obligarlo. El amor tiene que salir de la persona. Es inexplicable, ¿verdad? El amor es inexplicable, ¿no? Cuando tú ves una chica muy guapa con un chico feo, ¿no? Pues tú dices, ¿cómo podía enamorarse de ese descosío? Bueno, pues es así, el amor no se explica, surge, y Dios es lo mismo, ¿no? O sea, si yo pretendo agradar a Dios por obligación, porque es mi deber, porque lo tengo que hacer, no funcionará. Esto tiene que ser por amor. Yo amo al Señor, lo amo y por tanto lucho y vivo para agradarle. Igual que cuando tú amas a una persona, se supone que luchas para agradar a esa persona, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Las obras religiosas sí pueden fabricarse. Yo puedo fabricar una vida religiosa, aquí sí con otra connotación, una vida externa, ¿no? Una vida solo externa, digamos, pero carece de vida y eso no puede glorificar a Dios. El fruto verdadero es lo que hace mi fe genuina y que se vea. El fruto verdadero. Voy terminando con esto. El creyente ha recibido la nueva vida por la voluntad de Dios y la palabra de Dios, como dijimos al principio, fue el instrumento para recibirla. Es decir, Santiago asume que los destinatarios eran conscientes de la realidad expresada en el versículo 18. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Santiago, cuando escribe, quiere de verdad que ellos sepan si esto ha ocurrido o no en su vida, ¿no? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer de nuevo, ¿no? Se supone, por la palabra de verdad. Así que la exhortación de Santiago es ir más allá del conocimiento. Ir más allá del conocimiento. Y ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Pero volvemos a poner el equilibrio aquí con lo que dijimos también al principio. Ir más allá del conocimiento es la meta siempre, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a obedecer si no conozco? No puedo. Así, claro. A ver, si yo sé una cosa, con lo que se ha dicho, ¿no? Que también, o sea, se ha dicho, pero también hay que matizarlo, porque se dice, no, yo prefiero saber una cosa que hago que 10 que no hago. Que no voy a, ¿no? Algo así se dice, ¿no? No, se dice, prefiero saber solo una cosa y hacerla que no saber 10 y no hacerlas. Bueno, pues aquí esto no vale, porque si solo sé una cosa, en lo demás, ¿qué? En la Biblia no me llama a ser ignorante en la vida, todo lo contrario, no me llama a conocer la voluntad de Dios, toda su voluntad, no una parte. Así que cuanto más conozca de la palabra de Dios yo en este sentido, pues más motivos y en más áreas puedo obedecerle. Pero si no sé lo que dice, pues no lo hago. Pero no lo sabía. Ahí tenemos un problema, porque el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Te para un guardia, mira que iba a estar a 180. No, yo no sabía que por aquí no se podía ir a 180. ¿Qué te va a decir el guardia? Bueno, por la próxima vez, usted ya lo va a saber, que por aquí no se puede ir a 180. Y te va a meter un multazo de ir más allá del conocimiento. Claro, esto siempre debe ser así. Las cosas que yo conozco de la palabra, ¿recordáis? Santiago lo que dice es que siempre el motivo debe ser aplicarla, o sea, vivirla, siempre. Y cuanto más conozca de la palabra de Dios, mejor, porque más ingredientes voy a tener para cuando me enfrente a las situaciones que me enfrente en el día a día, poder saberla. Y cuando la memorizo, y cuando la conozco, y cuando la estudio, ¿no? Pues puedo saberlo. Y la palabra de Dios me ayuda, ¿no? Jesús conocía la palabra. ¿Te imaginas que Satanás viene y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Y ahora Jesús dice, mira, yo no sé si soy el Hijo de Dios. Solo sé que estas piedras
Solo sé que, o sea, impensable. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando la Biblia literalmente, directamente. Es necesario para avanzar en una fe que se ve fructífera. ¿Qué? Pues ir más allá del conocimiento. Prestos para oír, nos va a decir Santiago en el contexto, es lógico pensar que es que prestar atención a las Escrituras, a la palabra de Dios. Hay personas que asisten a la iglesia, o pueden asistir a la iglesia, pero no crecen. Esto también lo vemos en la Biblia. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, entendemos que no toda la iglesia, pero una parte de la iglesia, dice, no puedo hablaros como a adultos, os tuve que hablar como a niños. Y escuchaban la palabra en la iglesia igual que los demás. Santiago ya ha dicho que somos nuevas criaturas. Ahora debemos someternos siempre a la palabra, permitiéndole que continúe su obra divina en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y ahora, la semana que viene lo que veremos hay 3 cosas que Santiago nos dice de cómo nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios para que se vea nuestra fe. 3 áreas. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o comentario?